Bienvenidos a nuestro culto online. Iglesia Bautista de José León Suárez. Una palabra de aliento para tu vida. Dios mío, Señor, te damos gracias, gloria y honra a ti por un día más de vida, Señor, por el regalo de la vida. Gracias, Señor, Padre amado, por todo, Señor, lo que tú nos das, Señor. En esta hora, Señor, rogamos tu presencia, tu gracia y tu favor. Bendice la iglesia, bendice a los hermanos, Señor. Rogamos sanidad para aquel que estaba enfermo, Señor. Que tú estés poniendo tus manos sanadoras sobre cada uno de ellos, Señor. Libertad, fortaleza, gozo y paz, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor, de la iglesia. Rogamos tu bendición, tu gracia y tu favor, Señor. Hoy, Señor, Padre amado, Señor, el día del Señor, venimos ante ti, Señor, para escuchar tu palabra, tu consejo, Señor. Bendecimos al pastor Benjamín, bendecimos al pastor Rodrigo, que va a traer la palabra, Señor. Úsalo, Padre amado, dale de tu gracia, Señor. Dale fortaleza de nuevo, Señor, Padre amado, Dios del cielo, para la palabra, el mensaje que en esta tarde, Señor, tú le das para el pueblo, Señor. Tú que conoces la necesidad del pueblo, Señor, Padre amado, Dios del cielo, usa al predicador en esta tarde, Señor. Una vez más bendecimos la iglesia, bendecimos a cada hermano, Señor. Rogamos, Señor, en esta tarde, Señor, que tú estés, Señor, obrando en cada necesidad, Padre amado. Te damos a ti la gloria, a ti la honra y la alabanza, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
Saludo a cada familia que está conectada, que está ahí en su casa, del otro lado. Saludo a toda nuestra nación y a cada una de las naciones que están conectadas, mirándonos por las redes sociales. Hay una palabra poderosa del corazón de Dios para tu vida. Así que estate expectante, porque algo poderoso Dios quiere hacer hoy en tu vida. Algo extraordinario, porque así sabe moverse Dios, así sabe actuar nuestro Señor. Hoy quiero hablar acerca de un tema sumamente importante. Quiero hablar acerca de la fidelidad. Sí, la fidelidad. Alguien que nos enseña acerca de la fidelidad, ese es Dios. Donde la Escritura nos enseña que Dios es fiel. Y si hay algo que hoy en día necesitamos en nuestra sociedad, es gente fiel, hombres y mujeres que sean fieles en todas las áreas de nuestra sociedad. En las Escrituras vamos a ver algunos pasajes como para ir entrando en clima, ir entrando en el tema acerca de la fidelidad de Dios. La palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice en Corintios: Dios es fiel, por el cual fuiste llamados. También en otro pasaje dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. También el apóstol Juan dice en la primera epístola: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En Tesalonicenses dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. También el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, también Él nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Claro, podemos ser infieles nosotros. El ser humano muchas veces es infiel. Por eso le ha dado la espalda a Dios. Por eso se ha alejado del Señor. Y por esto hemos pecado, hemos desobedecido. Todos pecamos, dice la Escritura. Y por cuanto todos pecamos, estamos separados de la presencia del Señor. Pero de tal manera Dios ha amado al mundo, que ha entregado a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino obtenga vida eterna. El hombre ha sido infiel a Dios, pero Dios siempre, siempre seguirá siendo fiel. Esto es extraordinario. Dios no falla. Dios sigue siendo fiel. Él es fiel. Su esencia es fidelidad. Tremendo. Esto nos da seguridad. Esto nos da cobertura. La fidelidad de Dios. ¿Quién es fiel también? La palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Tito, en su epístola, dice acerca de las Escrituras: palabra fiel es esta. Quiero que insistas con firmeza. Palabras fieles. Claro, también dice la Escritura que cielo y tierra pasará, pero mis palabras permanecerán para siempre. Su palabra es fiel y verdadera. Tremendo. Aquí podemos ver en la Escritura cómo nos enseña acerca de la fidelidad de Dios y de la fidelidad de su palabra. Pero acerca del hombre, ¿qué nos habla la Escritura? Nos habla acerca de la necesidad de hombres y mujeres fieles. Nuestra sociedad necesita hombres y mujeres fieles. El apóstol Pablo dijo: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Somos administradores de todos los recursos que Dios nos ha entregado. Por lo tanto, lo que Dios nos va a demandar y a pedir es que seamos fieles con todo lo que Él nos ha entregado.
También dijo el apóstol Pablo: Timoteo es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¡Wow! Un discípulo tuvo el apóstol Pablo que le ha sido fiel. Necesitamos hombres y mujeres fieles, jóvenes que sean fieles, adultos que sean fieles, liderazgos que sean fieles, esposos, esposas que sean fieles, hijos que sean fieles, padres que sean fieles, gobernantes que sean fieles. Es tan necesario esto. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo: lo que has aprendido de mí, esto encarga a hombres fieles, no a cualquiera, a hombres fieles. Y el Señor Jesús, en una parábola donde a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, le dijo a aquellos que habían sido fieles: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y Apocalipsis, dice la Escritura, y el Señor le dijo a una de las iglesias: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Mis hermanos, el gran problema hoy en día de la iglesia es que está perdiendo fidelidad. El gran problema hoy de la iglesia, el pueblo de Dios, es que está perdiendo fidelidad. Tenemos que entender qué significa la palabra fidelidad. Vimos que Dios es fiel, vimos que su palabra es fiel y que Dios nos demanda a ser fieles. Pero ¿qué es la fidelidad? La fidelidad es la exactitud y la precisión en ejecutar alguna cosa que se nos ha encomendado. Eso es la fidelidad. Cuando uno es preciso en aquello que se nos encomendó, en aquello que nos ordenaron, en aquello que nos dieron como responsabilidad. Yo soy fiel en lo que se me ha dado como una responsabilidad y lo ejecuto con eficacia, con exactitud. Soy fiel a lo que se me ha entregado, a la responsabilidad. Así como en una relación de amistad, decimos que este es un ingrediente esencial, la fidelidad. Este es un amigo fiel, decimos muchas veces. Pero ¿fiel a quién? ¿A la persona en sí? ¿O a qué estamos siendo fieles? Dios, ¿a quién es fiel? La palabra, ¿a quién es fiel? El hombre, ¿a quién es fiel? En una amistad, uno es fiel a los valores, a los fundamentos y a los principios que nos unen en común. A esto somos fieles. En una amistad tiene que haber amor, tiene que haber respeto, tiene que haber fidelidad, tiene que haber constancia, un amor desinteresado el uno al otro. Hay principios que nos unen y el ser fiel a estos principios provocan que esta amistad sea perdurable. Dios es fiel no a mí, sino a su palabra. Y cuando yo soy fiel a su palabra y a su mandato y a su ordenanza y a sus principios, Dios respalda mi vida porque yo me someto bajo su autoridad, bajo su fidelidad a su palabra. Es por esto que la fidelidad de Dios es para con su palabra, porque su palabra es fiel y verdadera y se cumple al 100%. Por lo tanto, Dios es fiel a su palabra, y cuando vivo en su palabra, disfruto de la fidelidad de Dios. Disfruto de la gracia, la gloria y la presencia de Dios. Es por esto que el ser humano debe aprender a ser fiel a Dios,
Pero ¿cómo puedo ser fiel a Dios? Cuando soy fiel a su palabra. Cuando yo soy fiel a su palabra, estoy siendo fiel al Señor. Por esto Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Tremendo, poderoso. Dios está buscando hombres y mujeres fieles. Hombres y mujeres fieles. Y quiero hablarte de 4 principios importantísimos para que haya fidelidad. 4 principios, 4 ingredientes que tienen que haber para que la fidelidad pueda permanecer y perdurar. Por esto quiero hablarte acerca de Hebreos capítulo 10, a partir del verso 35 al 39. Poderosa palabra. 4 ingredientes. El verso 35 dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Lo primero, confianza. Confianza. Necesitamos aprender a confiar para poder ser fiel a una persona. Si yo no confío en mi amigo, no podré ser fiel a él. Si yo no confío en su palabra, no podré ser fiel a su palabra. No podré permanecer en su palabra. Si yo no confío en Dios, no podré ser fiel a Dios. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es confiar. Jeremías dijo: mis pensamientos son de paz para con vosotros, dice el Señor, y no de mal, y de darlos un futuro lleno de esperanza. Tenemos que entender que el deseo del corazón de Dios es bendecirnos, es hacernos bien. A pesar de que las circunstancias nos digan: Dios no está con vos, no ves todo lo que estás viviendo, no ves todo lo que estás padeciendo, está difícil la situación. Uno pueda decir: los pensamientos de Dios son de paz para conmigo y no de mal, y darme el fin que estoy esperando. Por eso yo confío en Él, no en las circunstancias. Yo tengo confianza en el Dios que es justo y verdadero, en el Dios que es fiel a su palabra. Por esto Hebreos dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene gran recompensa. Hay recompensa en confiar en Dios. Hay recompensa en ser fiel a Dios por medio de la confianza. Yo confío en el Señor, en que Él es fiel y Él no fallará. Verso 36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Segundo ingrediente, la paciencia. Necesitamos tener paciencia. Muchas veces queremos las cosas ya. En un mundo, en una sociedad, como había una propaganda por ahí que decía: llame ya, y lo obtendrá instantáneamente. Pero Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de procesos, donde Dios te va formando, te va capacitando, va fortaleciendo tu espíritu, tu interior, y va fortaleciendo tu confianza en Él por medio de circunstancias, para que desarrollemos la paciencia. Una vez alguien dijo: quiero más paciencia, y Dios comenzó a mandarle pruebas. Y la persona dice: pero no, ¿por qué pruebas? Yo quiero paciencia. Bueno, es que para alcanzar paciencia tenés que pasar por pruebas. Cuando pases por pruebas, alcanzarás a lograr obtener paciencia en medio de las pruebas. Por esto dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios en medio de toda situación, en medio de toda prueba, en medio de toda circunstancia, yo me sigo manteniendo fiel al Señor con paciencia.
Cuando una persona comienza a conocer un liderazgo, al principio lo ves como el gran hombre o mujer de Dios. ¡Wow! Pero a medida que seguís conociendo, comenzás a ver la naturalidad de la persona, la humanidad de la persona, y ya no ves tanto la unción de la persona. Porque hay dos cosas en cada uno de nosotros como hijos de Dios: unción de Dios y la naturaleza, la naturalidad, la humanidad. Cuando recién lo conocemos, lo que vemos es la unción de Dios que fluye en la persona. Pero a medida que lo vamos conociendo y pasa el tiempo y lo vamos viendo más de cerca, comenzamos a ver la humanidad, las faltas, las fallas, los errores. Y comenzamos a hasta flaquear en la fidelidad a la persona. Pero que no es a la persona, sino es a Dios. Por lo tanto, aquí es cuando tenemos que aprender por obediencia a perseverar y a ser fieles. Porque no somos fieles a la persona, sino la unción que Dios ha puesto sobre esa persona. Obedientes a la palabra del Señor, como nos enseña el apóstol Pablo. Cuando trabajes, no trabajes para el ojo, para cuando te miran. Cuando no te miran, te sentás, te acomodás, tomás mate, tomás un café, te quedás tranquilo porque total no te miran. No. Trabajá como para el Señor, porque el Señor es quien te mira. Tú eres fiel al Señor, y como eres fiel a la palabra de Dios, eres fiel a tu jefe, eres fiel a tu empleador. Eres fiel al que está siguiendo, porque Dios lo ha puesto delante tuyo para que aprendas fidelidad. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo que Dios ha prometido. En el transcurso de la vida vas a encontrar muchos obstáculos, pero a medida que somos fieles a la voluntad de Dios, alcanzamos la paciencia que nos ayuda a permanecer en fidelidad. Verso 37 dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Esto es tremendo. Recuerdo en un tiempo cuando vivía en Buenos Aires, estaba trabajando, estaba estudiando, era líder de jóvenes y estaba viviendo un tiempo de mucha presión, un tiempo de dificultad, un tiempo donde quería, como muchas veces decimos los jóvenes, tirar la toalla, colgar los guantes. Quería decirle al Señor: basta, estoy agotado, no quiero más. Y comencé a buscar al Señor, a leer la Escritura. Y comencé del capítulo 1 de Hebreos y llegué a estos versos del capítulo 10, donde el Señor me dijo y me dice y nos dice: mas el justo vivirá por la fe. Pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios me estaba diciendo: Rodrigo, no es por emociones que seguís al Señor. No es por emociones la vida cristiana. No es por emociones, por lo que sientas, porque hoy tenés ganas, porque mañana no tenés ganas, porque hay sol o porque llueve o porque nieva. No es por sentimientos, no es por circunstancias, no es porque la situación está difícil o porque está fácil. El justo vivirá por la fe. Por fe en la palabra de Dios. En lo que no estoy viendo, pero sí estoy creyendo. No somos de los que tienen que ver para poder creer, sino que somos de los que creen, por eso ven. Somos aquellos que producimos milagros, que manifestamos el poder de Dios, porque hemos creído en una palabra de Dios. Por eso, el justo vivirá por la fe.
Estamos hablando de 4 ingredientes importantes para ser fieles. El primero, confianza. El segundo, paciencia. El tercero, la fe. Y el cuarto, verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden. Hay muchos que comienzan, pero dejan por la mitad las cosas que comienzan. El hecho que comiences bien una carrera no dice que la vas a terminar bien. Por esto es necesario perseverar. Hay un momento en la vida de todo cristiano donde tiene que comenzar a perseverar. Comenzamos con ese primer amor, con ese fuego de Dios que se ha encendido, que nunca antes lo habíamos experimentado, y nos impulsa a avanzar y a seguir al Señor con fidelidad. Pero llega un momento en la carrera que por medio de las circunstancias, por diferentes cosas que suceden en la vida, vamos a querer detenernos. Pero ahí comienza la perseverancia, ahí comienza la disciplina, a poder poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él estuvo dispuesto a sufrir la cruz. El apóstol Pablo decía acerca de la perseverancia: porque no corro como a la aventura, como sin saber a dónde voy. Corro sabiendo a dónde corro. No golpeo al aire. En mis tiempos, en mi juventud, cuando éramos chicos, cuando había una pelea de jóvenes, ¿cómo peleaban? Revoleando las manos al aire. Y se enfrentaban revoleando las manos, pero no se pegaban, porque no golpeaban donde debían golpear. Muchas veces en lo espiritual golpeamos de la misma manera, como al aire, como sin no saber a dónde. Pero Pablo decía: no, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, ahora yo mismo venga a ser eliminado. Pablo decía, heraldo, la palabra heraldo significa un maestro de armas. No sea que yo, habiendo sido un maestro de armas, un hombre que enseñó a otros a utilizar las armas espirituales, ahora yo mismo venga a ser descalificado. Por eso me obligo a mí mismo a honrar a Dios. El salmista decía, el salmista David: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien te perdona, quien te corona de favores y misericordias. Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de lo que Él ha hecho por ti. Debemos hablarnos a nosotros, obligarnos a ser fieles al Señor. 4 ingredientes: confianza, paciencia, fe y perseverancia para poder ser una persona fiel. Pero quiero decirte algo: ninguna de estas 4 cosas podrán ser ejecutadas, manifestadas, vividas, experimentadas sin pasar por 3 anteriores. Hay 3 más, que a raíz de estas 3 cosas que les voy a hablar, vienen estas 4 que hablamos recién, para que una persona pueda ser fiel a Dios, fiel a otros. La primera es tener un encuentro con el Señor. Si no tenemos un verdadero encuentro con Dios, será imposible ser fiel a Dios. En una oportunidad, Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia en aquel tiempo,
iba camino a Damasco con carta de los gobernadores para apresar a los seguidores de Cristo. Y en el camino, dice la Escritura, Jesús se le apareció. Una luz resplandeció en todo ese lugar donde él estaba. Y dice que cayó al suelo. Y una voz que se escuchó y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Y dice la Escritura que el apóstol ahí desde el suelo dijo, temblando con temor: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y la segunda pregunta: ¿qué quieres que haga? Y ahí el Señor le dijo lo que quería que hiciese. Y algo ocurrió. El Señor le dijo a través de Ananías: instrumento escogido me eres para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel. Porque yo te mostraré cuánto te es necesario padecer por mi nombre. ¡Tremendo! 3 cosas necesitamos para que pueda haber confianza, paciencia, fe y perseverancia. Un encuentro con Dios debe ser lo primero. Lo segundo, una palabra de Dios. Y lo tercero, la plenitud del Espíritu Santo. ¿Querés ser fiel? ¿Queremos una iglesia fiel a Cristo? Necesitamos un encuentro con Dios. Necesitamos una palabra de Dios. Y necesitamos la plenitud del Espíritu Santo. Esto sucedió en el apóstol Pablo. Dice que cuando llegó donde estaba Ananías poniendo su mano sobre él, el Espíritu de Dios vino sobre Pablo, sobre Saulo de Tarso, y fue lleno del Espíritu Santo. Y después podemos ver un Pablo que fue un revolucionador en la época de la historia de la iglesia en aquel tiempo. Un Pablo que vivió naufragios, azotes, cárceles, hambre, persecuciones, apedradas y cuántas otras cosas padeció por causa de Cristo. Y sin embargo, este gran hombre de Dios, fiel a Dios y a su llamado, dijo: yo sé en quién he creído. Un hombre que le creyó a Dios, un hombre que tuvo confianza en Dios, que tuvo paciencia en medio de toda circunstancia, un hombre que le creyó y un hombre que perseveró a pesar de toda circunstancia, por un encuentro, por una palabra y por la plenitud del Espíritu Santo. En el tiempo de Ageo el profeta, dice la Escritura que habían salido el pueblo de Israel de la esclavitud, los judíos de Babilonia, y estuvieron algunos años en la tierra de Jerusalén devastada, derribados los muros, quemadas las puertas por fuego. Y ellos habían comenzado a construir el templo, pero lo dejaron por el camino y comenzaron a abocarse en sus propias casas. Y Dios viene con una palabra, porque el pueblo había desmayado, se había desanimado y no se estaba enfocando en la presencia de Dios. Y Dios viene con una palabra por medio del profeta diciendo que Zorobabel, el gobernador, oyó palabra de Jehová. El sumo sacerdote Josué oyó palabra de Jehová. Y todo el pueblo también oyó la palabra del Señor. Y dice la palabra: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu de todo el pueblo, y comenzaron a trabajar.
Tremendo. ¿Por qué se activaron? Porque la presencia de Dios se manifestó, porque hubo una palabra y porque Dios por medio de su espíritu activó el espíritu que estaba en ellos. Poderoso. Podemos ver la vida de Jeremías, el profeta Jeremías, donde Dios se aparece a Jeremías y le dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Miren qué palabra poderosa. Dios revelándose a Jeremías. Jeremías fue un hombre que anunció la palabra del Señor al pueblo de Israel. Un pueblo duro, terco, que rechazó la palabra del profeta Jeremías, a tal punto que Jeremías en una oportunidad dijo: basta, Dios, no quiero hablar más. Pero dice la escritura que Jeremías proclamó y dijo: pero había en mi interior un fuego metido entre mis huesos que no pude contener, no pude callar, y siguió predicando la palabra del Señor. Si hay algo que necesitamos en nuestros días, es buscar y tener este encuentro genuino y verdadero con Dios. Escuchar y oír la palabra de Dios, para que el poder del Espíritu Santo pueda venir sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la iglesia, y pueda activarnos a cumplir y manifestar el propósito de Dios. Jacob, cuando tenía que enfrentar a su hermano, envió a toda su familia por delante, presentes, regalos para su hermano, pero toda una noche se quedó luchando con el ángel del Señor. Y dice la palabra que luchó, a tal punto que le dijo al Señor, al ángel: hasta que no te soltaré hasta que me bendigas. Y el ángel le dijo: ¿cómo te llamas? Jacob. Tu nombre ya no será más Jacob, sino Israel. Y dice que le dio un golpe en la coyuntura, lo desconjuntó en sus caderas. Y a partir de ese día comenzó a renguear. Y la marca para sus hijos, sus nietos, era esa renguera de que él había estado con Dios. Y por ese encuentro con Dios su identidad cambió. Antes se llamaba Jacob, ladrón, tramposo, pero ahora Israel, aquel que luchó con Dios y con los hombres y había vencido. Un encuentro con Dios, una palabra y la presencia misma del Espíritu de Dios, revolucionándolo. Y para terminar, Jesús le dijo a los apóstoles: quédense en Jerusalén, porque recibirán poder, dunamis, dinamita, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos. Mártires, quiere decir testigos en el original. Mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos se quedaron esperando la promesa del Padre que Jesús les había dado, una palabra, y esperaban ese encuentro glorioso del Espíritu Santo. Y dice la palabra que de repente vino del cielo como un estruendo que sopló y llenó toda la casa donde estaban. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y algo extraordinario sucedió. A partir de ese momento, miles comenzaron a añadirse en la fe, a la iglesia por medio de la fe. Dice la Escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en las oraciones. La perseverancia viene a raíz de la plenitud y la llenura del Espíritu Santo. Una persona que no persevera es una persona que le falta encuentro con Dios.
es una persona que no se agarra de la palabra de Dios, y es una persona que no está llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te llevará a perseverar en medio de toda circunstancia. No había necesitados, milagros, prodigios, señales, maravillas ocurrían. Una iglesia portentosa, poderosa. Ángeles de Dios venían al servicio del pueblo de Dios, porque había un pueblo que era fiel al Señor. Por un encuentro, por una palabra, por la plenitud del Espíritu Santo, había confianza en Dios, había paciencia, había fe y había perseverancia. Iglesia querida, hermanos queridos, les animo, les insto a tener un encuentro con Dios, a tomar la palabra de Dios y a ser llenos del Espíritu Santo. Porque entonces la iglesia se levantará, la iglesia se despertará, la iglesia comenzará a funcionar y la iglesia comenzará a manifestar la gloria de Dios. Es por esto que el apóstol Pablo dijo: la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Un hijo de Dios es un hombre, una mujer fiel, que está dispuesto a dar su vida hasta la muerte por lo que cree. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mis hermanos, quiero orar en este día, en este momento. Quiero orar para que el Espíritu Santo, así como en los tiempos de Ageo, despierte tu espíritu, despierte mi espíritu y el espíritu de toda la iglesia a nivel mundial, en Argentina, en tu ciudad y tu misma vida. ¿Sabes dónde está el avivamiento? El avivamiento no está en un hombre que va a venir con la unción de Dios. El avivamiento está dentro tuyo. El avivamiento está dentro mío. Hay que dejarlo fluir. Hay que anhelarlo. Hay que desearlo. Como dijo Habacuc, él dijo: oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Aviva tu obra. Este es el clamor de cada día de mi corazón. Dios, aviva tu obra y hazla conocer en medio de los tiempos. Ahí donde estás, vamos a orar al Señor. Es tiempo de humillarnos delante de Él, de reconocer que Él es el Señor y Él es fiel, y que nosotros hemos sido infieles. Debemos pedirle perdón, arrepentirnos y volvernos a Dios. Y Él se volverá a nosotros y veremos su gloria, su hermosa gloria. Repetí conmigo esta oración. Decía así: Señor Jesús, te pido perdón por haber vivido una vida infiel a ti, haber puesto muchas otras cosas o personas antes que tú. Yo te pido perdón. Renuncio a toda infidelidad. Renuncio al adormecimiento. Renuncio a la frialdad. Renuncio a la religiosidad y me vuelvo a ti de todo corazón. Quiero en esta hora tener un encuentro profundo contigo, tomar tu palabra y ser lleno de tu Espíritu Santo para seguir corriendo la carrera que tengo por delante, siendo fiel al llamado que me has dado. En el nombre de Jesús, yo creo que Jesucristo murió y resucitó para perdonar mis pecados, para darme vida y vida en abundancia. Yo te abro mi corazón. Quiero que reines en mí y seas mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, te seré fiel todos los días de mi vida hasta que vengas a buscarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
quiero orar por tu vida. Quiero orar por la iglesia de tu ciudad, de tu pueblo, de tu nación, de nuestra nación, para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos despierte, nos active y nos empodere para manifestar la gloria de Dios y para experimentar su belleza. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos muestra que es tu deseo ardiente intimar con nosotros, que tu Espíritu nos anhela intensamente. Enséñanos a anhelar a tu Espíritu Santo también de la misma manera, intensamente. Espíritu Santo, oro por cada uno de mis hermanos, oro por cada uno de los que están conectados, oro en el nombre de Jesús para que eche fuera todo espíritu de infidelidad, todo espíritu de desánimo, todo espíritu de frialdad, todo espíritu de pasividad, de religiosidad, fuera en el nombre de Jesús. Y el poder y la unción de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de los que están escuchando este mensaje, sea sobre cada familia, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ven sobre ellos ahora, ven sobre ellos ahora, en el nombre de Jesús. Sé lleno del Espíritu Santo para ser fiel al Señor con todo tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, les bendigo, les bendigo. Sé fiel hasta la muerte, apasionado por tu Señor. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás.